La enseñanza del día de hoy lleva por nombre un corazón dispuesto. Y este es un tema que constantemente el evangelista Lucas nos habla en el libro de Hechos del Espíritu Santo. Un corazón dispuesto. Constantemente nos encontramos en el libro de Hechos ciertos personajes que responden de manera muy genuina a la obra del Espíritu Santo y que a través de esa respuesta genuina, directa, efectiva a esa obra del Espíritu Santo se extiende el Evangelio de Jesucristo a otras personas. Así que en el relato del evangelista Lucas, en Hechos del Espíritu Santo, un corazón dispuesto es un elemento esencial y natural para hacer la obra del Señor. Voy a partir de un punto, voy a partir de una presunción. Yo presumo que aquí todos los que estamos reunidos deseamos seguir a Cristo y obedecer los preceptos y mandamientos de Dios, y que nuestro deseo de seguir y obedecer a Cristo es ferviente. Amén. Entonces, haciendo esa presunción de que nuestro deseo de seguir y de obedecer a Dios es ferviente, también voy a ser claro en reconocer que en ese deseo ferviente también tenemos situaciones que nos ponen un poquito más pesada la cruz de Cristo. ¿Cierto o no? Todos los días nos enfrentamos a problemas, a circunstancias, a discusiones, etcétera, etcétera. Influencia del mundo, un mundo cruel, un mundo en oscuridad, un mundo que sufre y que tiene influencia sobre nuestra vida. Por lo tanto, la cruz de Cristo que nosotros hemos hecho nuestra, como hablábamos la semana pasada, se vuelve un poquito pesada. Entonces ahí nos preguntamos cómo debemos seguir al Señor, mantener el fervor por obedecer sus preceptos a pesar de esos problemas y circunstancias. Y cuando voy a la palabra y busco ejemplos de gente que tenía problemas muy similares a los míos, muy similares a los nuestros, a veces me encuentro con ejemplos que tienen estándares muy altos. Entonces, al tener estándares muy altos, me cuesta a mí identificarme con ellos. Un ejemplo clarísimo en el Nuevo Testamento es el apóstol Pablo. Me cuesta a veces identificarme con su fervor por seguir y por servir a Cristo. ¿Por qué? Porque él llevaba palo en cada ciudad en la que ministraba, lo perseguían, lo intentaban matar, lo ofendían, lo encarcelaban, lo juzgaban, enjuiciaban, esa era la palabra que quería decir. Lo juzgaban, lo apedreaban, le daban palo, lo tiraban de los barcos, era náufrago y ya en los últimos años de su vida pasó en la cárcel esperando una sentencia de muerte. Si yo veo el caso del apóstol Pablo, me va a costar identificarme con él porque lo más rudo de seguir a Cristo que a nosotros nos ha tocado en este país, tal vez sea un vecino incómodo, pero nunca un encarcelamiento. Así que el estándar del apóstol Pablo tal vez puede ser un poquito alto. Entonces me identifico con alguien más sencillo como Pedro y me doy cuenta que es exactamente la misma situación. Otro estándar muy alto, ¿sí? Un hombre sencillo, un hombre que Dios lo sacó de lo más vil para avergonzar a los sabios, un hombre que no hablaba bien, que cometía errores, que era torpe, pero se termina convirtiendo en uno de los principales predicadores, a pastores de Jerusalén y apóstoles de la iglesia primitiva. E igual que Pablo se enfrentó a persecución, tribulación, encarcelamiento y finalmente la muerte. Y una muerte muy llamativa, igual que la de Cristo, nada más que de cabeza. Entonces nos encontramos con otro estándar muy alto. Entonces si nos vamos al Antiguo Testamento, nos vamos a encontrar otros estándares altos, como los de Daniel, una persona dispuesta a morir con tal de no arrodillarse frente a la estatua de Nabucodonosor. Vemos que estos estándares incluso llevan a la muerte.
Y es cierto, nosotros en nuestra vida también debemos estar dispuestos a morir por la causa del Evangelio, pero no nos ha tocado todavía. Entonces nos cuesta identificarnos un poquito con aquellos que ya pasaron por eso. Pero aún así permanece nuestro deseo y nuestro fervor por seguir a Cristo. Por eso estamos aquí, por eso luchamos día a día por obedecerle, por agradar sus mandamientos, por hacer lo que Él espera de nosotros. Y con estándares tan altos en la Biblia, al menos a mí me surge una pregunta. Si existe en la Biblia un ejemplo modesto con el cual yo pueda identificarme. Una persona sencilla que vivía su vida cotidiana amando al Señor, pero que también seguía trabajando, seguía luchando con su vida normal. ¿Existe ese ejemplo? Y si lo existe, ¿cuáles eran las características de ese corazón dispuesto, de ese corazón particular? ¿Cómo era ese corazón siendo modesto, pero totalmente amante y ferviente por la obra del Señor? Entonces, la pregunta que le vamos a hacer al Señor esta noche es: ¿cuáles son las características de un corazón dispuesto en una persona modesta, tal cual somos nosotros? ¿Cuáles son esas características que Dios espera de la disposición en mi corazón para amar y seguir a Cristo fervientemente? Para contestar a esa pregunta, creo que el Espíritu Santo nos guía a contestarla a través del libro de Hechos del Espíritu Santo, en el capítulo 16, versículo 11. Nos vamos a poner en contexto antes de leer el pasaje bíblico. Como vimos la semana pasada, Pablo, el equipo misionero del apóstol Pablo, en este segundo viaje misionero, acompañado de Silas, de Lucas y de un joven, Timoteo, recorrieron prácticamente toda la frontera de la provincia romana de Asia, lo que hoy viene a ser Turquía, pensando que iban a predicar dentro de la provincia, pero Dios, el Espíritu Santo, no les permite y le pone freno a sus planes, oponiéndose clara y directamente a esos planes humanos, y les da un nuevo plan, un mejor plan: cruzar el mar Egeo con tal de llegar a otra provincia romana llamada Macedonia, lo que hoy es la parte griega de Europa. Dios los estaba llamando a predicar en Europa, una región que no estaba contemplada en el plan humano del apóstol Pablo. Él quería seguir predicando en la zona árabe. Ahora Dios lo estaba llamando a predicar a la zona europea. Y efectivamente, cuando ve la visión del varón macedonio, diciéndole: hey, Pablo y su equipo misionero, vengan a Macedonia, ellos se ponen de acuerdo, se dan cuenta que es la voz del Señor y cruzan el mar desde Troas. Como dice el versículo 11, zarpando pues de Troas, navegamos directamente a Samotracia. El día siguiente a Neápolis, que son ya, noten la diferencia de los nombres, pasan de ser nombres árabes a nombres más europeos. Y de ahí llegamos a Filipos. Filipos era la ciudad capital de la provincia romana de Macedonia. Era la ciudad más importante de toda la región. Se había fundado bajo el imperio de Alejandro Magno y su nombre se debe al nombre del rey Filipo o Felipe II, el papá de Alejandro Magno. Así que nos damos cuenta de una vez que Filipos es una ciudad importante, es ciudad capital en una provincia romana y además con un origen muy particular de que la historia habla mucho. Entonces nos dice Lucas, explicándolo
explicándonos a quienes no vivimos en Macedonia, que es la primera ciudad, es decir, la capital de la provincia de Macedonia y una colonia, ¿de quién? Del Imperio Romano. Estuvimos en aquella ciudad algunos días, y versículo 13 dice, un sábado salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración. Nos sentamos y hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. El Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía, y cuando fue bautizada junto a su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, hospedaos en mi casa, y nos obligó a quedarnos. De este pasaje, que son 4 versículos, lo primero que nos tiene que llamar la atención es por qué un relato de una única y simple mujer se encuentra en el libro de Hechos. ¿Cuál era el propósito del evangelista Lucas al incluirla? Porque el libro de Hechos del Espíritu Santo está lleno de espectáculos pentecostales, de derramamientos fervorosos del Espíritu Santo sobre mucha gente. Estamos hablando, por ejemplo, que los primeros años, probablemente el primer año de la iglesia de Jerusalén, con 2 prédicas de Pablo se convierten 8,000 personas, con un derramamiento del Espíritu Santo muy visible, muy público, empezando por el hablar en lenguas, y porque toda la ciudad los vio y los juzgó pensando que estaban borrachos o llenos de mosto. Y a lo largo del libro de Hechos nos vamos a dar cuenta de otros sucesos muy, pero muy milagrosos. Entonces, frente a esos sucesos milagrosos que constantemente Lucas nos está hablando, ¿por qué introduce un pequeño relato acerca de una simple mujer? Porque el Espíritu Santo, la respuesta es simple, porque el Espíritu Santo quería guiarnos a contestar la pregunta que nos hicimos en esta noche. Lidia es el ejemplo perfecto de una mujer, de un ser humano modesto. No era el apóstol Pablo, no era Pedro, no era Daniel. Era una mujer sencilla que amaba al Señor, pero vivía su vida cotidiana tal y como nosotros lo hacemos. Pero ella, siendo una mujer modesta, tenía un corazón ferviente, un corazón dispuesto a escuchar, a obedecer y a hacer la obra del Señor. Así que el Espíritu Santo nos va a nosotros a enseñar a través del testimonio de la hermana Lidia. ¿Y qué aprendemos de ese testimonio? Número 1, aprendemos que un corazón dispuesto busca a Dios siempre, a pesar de las limitaciones. Pongámonos a pensar, a analizar quién era Lidia. Número 1, la palabra del Señor en el verso 13 nos dice que Lidia era de la ciudad de Tiatira. Tiatira no era una ciudad de la provincia de Macedonia, al contrario, era una ciudad de la provincia de donde provenía el equipo misionero del apóstol Pablo. Era una ciudad de la provincia de Asia. Es decir, ella era una extranjera en Filipo. No era originaria de ese lugar. Y si analizamos la historia de Tiatira, nos vamos a dar cuenta que Tiatira era una ciudad sumamente pagana. No había sinagoga, no había cristianismo. De hecho, el culto de la ciudad de Tiatira era al sol. Los tiatirenses, vamos a decirlo así, porque no sé cuál es el gentilicio. La gente de Tiatira adoraba al sol. Así que el origen de Lidia era un origen pagano. No era judía, no era cristiana. Y ella se muda por una circunstancia que probablemente sea comercial
a la ciudad de Filipo, cambia incluso hasta de región. ¿Y qué sabemos de Filipo, además de que era una ciudad muy importante? El relato de Lucas nos da a entender de que Filipo tampoco tenía sinagoga. ¿Por qué? El apóstol Pablo, como ya vimos en el primer viaje misionero, tenía la costumbre de ir primero a predicar a las sinagogas. Y hasta que no encontraba la sinagoga, predicaba en las plazas. Y ahora nos vamos a dar cuenta que tiene otro lugar de predicación. Al no haber sinagoga en Filipo, la gente que quería adorar al Señor tenía que salir de la ciudad. Filipo era una colonia romana. Eso significaba que los romanos prohibían cualquier otro culto que no estuviera relacionado al credo de los romanos, es decir, a dioses como Zeus, bueno, en su parte griega, como todos estos dioses de la mitología griega con sus nombres romanos. Es decir, Lidia pasa de una ciudad pagana, Tiatira, a otra ciudad pagana, Filipo. Y además en Filipo le prohibían a la gente desarrollar o manifestar su credo religioso dentro de la ciudad. Entonces la gente que tenía otro culto religioso que no fuera a los dioses romanos tenía que salir de las puertas de la ciudad. Por eso, en el verso 13 dice específicamente, salimos de la puerta, es decir, salieron de la muralla que constituía, que cerraba a la ciudad y llegan al río. Y ahí se encuentran un lugar de oración. Y en ese lugar de oración se encuentran a Lidia. La gente en el mundo antiguo, cuando no tenía un templo a donde ir a adorar a Dios, normalmente lo hacía a la orilla del río. Claro, es un lugar bonito, ¿cierto? No, para adorar al Señor. Era un lugar limpio, en movimiento, tranquilo, con las aguas apacibles. Suele ser bonito. Entonces la gente iba a orar, a adorar a sus dioses, siendo creencias minoritarias al río. Y ahí es donde el apóstol Pablo se encuentra con esta mujer. Ahora, ¿nos debe llamar la atención de que fuera mujer? Por supuesto que sí. Porque recuerden la visión que tuvo el apóstol Pablo en unos versos antes. Cuando Dios le dice, cuando el Espíritu Santo le dice que vaya a Macedonia. ¿Qué fue lo que Dios le mostró en esa visión? Alguien que me diga, ¿qué le mostró el Señor en esa visión a Pablo? A un varón. Y lo primero que se encuentra Pablo es una mujer. Esto nos debe llamar la atención. Porque el Espíritu Santo trae un poquito engañado a Pablo. Le dice, le vas a predicar a varones macedonios y lo primero que se encuentra es una mujer. Lo cual nos demuestra que al Espíritu Santo le interesa genuinamente también el ministerio para las mujeres. El Espíritu Santo también hace su obra y se enfoca directamente también en las mujeres. Así que Dios hace un encuentro entre Pablo, su equipo misionero, y Lidia y las mujeres que las acompañaban. Ahora, recordemos que Lidia viene de origen de una ciudad pagana en otra ciudad pagana, ambas sin judaísmo y sin cristianismo. ¿De qué forma Lidia y sus otras acompañantes habían escuchado acerca de un Dios al cual ya adoraban, al cual ya buscaban, al cual ya oraban a la orilla del río? Un corazón dispuesto no tiene limitación alguna para adorar y buscar al Señor. Porque un corazón dispuesto, a pesar de que su origen sea pagano, a pesar de que haya crecido con las influencias de otros credos,
a pesar de que se encontrara en una ciudad con limitaciones al ejercicio de la fe en Dios, un corazón dispuesto va a hallar la manera de adorar y de buscar a Dios. Y es el ejemplo de Lidia. Su origen no estaba cercano a ninguna promesa de salvación, pero aún así entendía que Dios la podía salvar y entendía que su misión en el mundo era adorar a Dios. Lucas no nos contesta cómo es que ella accedió al conocimiento de Dios. Solo nos dice que su corazón estaba dispuesto a adorarle a pesar de las circunstancias, los problemas y las limitaciones que habían a su alrededor y en su propia naturaleza. A mí esto me trae la idea de una palabra en hebreo que el Señor constantemente usa en el Antiguo Testamento y es ruaj, el cual se puede traducir como espíritu, como viento, como hálito, como aliento. El ruaj es lo que Dios sopló sobre la humanidad en Génesis 2:7. Ese aliento de vida que Dios sopla sobre el ser humano, también a su vez, como lo dice el mismo significado de la palabra, es el espíritu. Así que nuestro espíritu está conectado directamente a Dios. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu, nuestro aliento de vida, proviene directamente de Dios. Lidia es una manifestación de esto. Su espíritu, su aliento de vida, su fuerza vital estaba conectada directamente a Dios, y su espíritu humano, a pesar de su contexto, a pesar de su origen, a pesar de sus limitaciones, estaba siempre conectándose con el Dios que le dio espíritu. A ella nada más le faltaba entonces encontrarse con el Espíritu de Dios, porque su espíritu constantemente estaba buscando al Espíritu de Dios. En hebreo yo diría esa frase: el ruaj de Lidia estaba buscando el ruaj de Dios. ¿Qué nos enseña entonces esto? Que nosotros también debemos buscar entonces a Dios fervorosa, ferviente, diligentemente, a pesar de los problemas, de las circunstancias, de la adversidad, de las limitaciones. Y ojo, nosotros no tenemos las limitaciones de Lidia, así que nosotros ni siquiera deberíamos quejarnos de cuán difícil es buscar a Dios. Porque nosotros sí vivimos en un país donde podemos creer en Dios. No es un país pagano, es un país de tradición cristiana. Nada más necesitamos encontrarnos con el Espíritu de Dios. Pero Él está disponible y se puede hallar. Él va a presentarse a aquellas personas que fervientemente le busquen un corazón dispuesto. Siempre va a encontrar a Dios. Dios va a hacer lo imposible. Dios va a mover gente, va a mover equipos misioneros de una región a otra. Le va a dar visiones de varones para ir a encontrarse con mujeres. Dios va a mover lo imposible con tal de responder a un corazón que ama y que busca al Señor. Un corazón dispuesto mueve cielo y tierra, porque un corazón dispuesto mueve directamente las bases del trono de Dios. Así que tengamos un corazón dispuesto a buscarle día, noche, cada minuto, cada hora, cada segundo. Acércate a Dios, decía el apóstol Santiago, y Dios se acercará a ti. Acerquémonos fervientemente a Dios con un corazón dispuesto y Él se acercará a nosotros. Amén. ¿Qué aprendemos además? Número 2, un corazón dispuesto. Es un corazón abierto a la palabra de Dios.
Cuando Pablo se encuentra con esas mujeres, se encuentra con Lidia, en ese lugar de oración, a la par de ese río, Pablo empieza entonces a conversar con ellas. La palabra griega que se utiliza en este pasaje es laleo, que simplemente significa hablar, conversar fluidamente. Él no separaba ministerial, eclesiástica o litúrgicamente frente a ellas. Él no les decía la palabra del Señor para el día de hoy. Dice, no, él conversaba animosamente, con amistad genuina con ellas. Recuerden que además esas mujeres eran, o Lidia al menos, era vendedor de telas, era comerciante de púrpura, la misma palabra lo dice. Entonces probablemente mientras ellas conversaban, adoraban, también tenían sus telas. ¿Y qué era Pablo? Además de un buen, excelente fariseo y maestro de la ley, ¿qué era Pablo en su niñez? ¿Qué era su familia? Exacto. Construían tiendas, así que Lidia no era ajena al negocio de Pablo y Pablo no era ajena al negocio de Lidia. Ellos podían hablar amistosamente de su mismo negocio, de su misma profesión, de su misma vocación. Yo me imagino a Pablo acercándose a Lidia, qué bonitas sus telas, yo me acuerdo, sus telas de púrpura, yo me acuerdo cuando en Tarso nosotros hacíamos telas de silicio. Era su mismo negocio. Era su misma gente, así que se entabló una amistad genuina entre Pablo y Lidia. Y en esa amistad empieza la conversación acerca de Dios. Pablo ve la necesidad de esas mujeres en Dios, así que les empieza a hablar la palabra de Dios. Y cuando él habla la palabra de Dios, ¿qué es lo que nos dice el Señor en el pasaje? Versículo 14, ella estaba oyendo. Cuando Pablo hablaba la palabra del Señor, ella estaba oyendo. Recordemos que ella tenía un corazón dispuesto, por eso sucede lo siguiente, Dios le abre su corazón, el Señor le abre su corazón para que no solo oyera la palabra, sino que estuviera atenta. ¿Qué significa eso? Que dejara de escuchar y ahora entendiera en lo más profundo de su corazón qué significaba esa palabra de Dios. Tan ferviente, tan dispuesto era el corazón de Lidia que Dios le abre ese corazón inmediatamente. Le desbloquea el entendimiento y ella empieza a entender en su cabeza y en su corazón que Cristo es el Señor, que Cristo es la respuesta a la búsqueda que estaba haciendo, que Cristo es el centro de la adoración que ya hacía en la orilla del río. Dios le empieza a abrir los ojos, Dios le empieza a mostrar la luz en ese corazón abierto. Y cuando la palabra termina, la palabra de una vez da resultado. ¿Se acuerdan la parábola del sembrador? La semilla se siembra y crece. En ese caso, la semilla se sembró y creció inmediatamente. Dio fruto inmediatamente porque corrió a su casa desde la orilla del río, se fue a buscar su familia, les predicó la palabra y le dijo a Pablo, hey, bautícenos. No solo a mí que yo he creído en el Señor, sino a toda mi familia que cree conmigo. Y se devuelven a la orilla del río y son bautizados. Ese templo de oración que Lidia había construido iba a ser eventualmente la cumbre del sacrificio de Cristo en su corazón. Esa orilla del río, ese lugar de oración, se convertiría en el testimonio de su bautizo. Sabe que para los primeros creyentes y para nosotros también, el bautizo debe ser un símbolo de entrega pública a Cristo.
Tan ferviente era su corazón que la palabra da fruto inmediatamente, y ella deseó que ese testimonio público de convicción y entrega en Jesucristo sucediera de inmediato. Ella quería que sus amigas, que su familia, que todo el mundo viera que ahora ella era una creyente de Cristo. ¿Qué corazón más dispuesto para que un proceso de cosecha se produzca en horas? Yo nunca he visto una semillita crecer, germinar en horas. Lo he visto por días, la bendita semilla de frijol que crece en la botella de agricultura de la escuela. Me duró días. Pero esta semilla que fue sembrada en el corazón de Lidia, germinó inmediatamente, tan pronto fue sembrada. Ese es el corazón entonces que Dios espera que nosotros tengamos a su palabra. En Ezequiel capítulo 36, versículo 26, nos habla del corazón que Dios implanta en nosotros a través de su Santo Espíritu. Y que es el corazón que probablemente Lidia tenía dispuesto. Es el corazón que Lidia tenía abierto para hacer la obra del Señor. 36, capítulo 36, versículo 26. Dice, os daré un corazón nuevo, dice el Señor, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los tengáis por obra. Ese corazón de carne que da el Espíritu de Dios ya estaba siendo efectivo en el corazón de Lidia. Por eso ella no solo tenía un corazón dispuesto, sino también un corazón abierto a la palabra de Dios, de tal modo que la semilla de la palabra de Dios germinara de inmediato. Entonces, ¿qué es lo que espera Dios de nuestros corazones? Que sean corazones que oyen la palabra, que son abiertos por la palabra, que están atentos a la palabra y que dan respuesta a la palabra. No solo oidores, sino también hacedores de la palabra. Dios espera que nosotros estemos atentos a lo que Él está diciendo, a lo que Él está hablando, a lo que Él nos está guiando. Dios quiere que nuestro corazón esté dispuesto siempre al fluir de su palabra, porque su palabra corre y es glorificada. Yo tengo que recibir como tierra fértil esa palabra y dar fruto. No al 30, no al 60, sino al 100 por uno, que una sola semilla de 100 semillas más. Eso es lo que Dios espera de un corazón abierto, y para eso nos da el testimonio que nos habla Hechos 16. Y número 3, este pasaje nos enseña que un corazón dispuesto es generoso con la obra de Dios. Como ya mencionamos, Lidia era vendedora, era comerciante de púrpura. Cuando analizamos e investigamos qué significa eso, nos damos cuenta que Lidia era una mujer muy pudiente. La púrpura era una de las telas más caras del mundo antiguo. De hecho, estaba reservada a las élites políticas y religiosos de aquellos años. Y Lidia se encargaba de fabricarlas y venderlas. Ahora, ¿cómo se fabricaba la púrpura y por qué era tan cara? Porque la fabricación de la púrpura, de la tela púrpura, que curiosamente es de color rojo, se necesitaba primero ir a la playa, buscar caracoles, unos caracoles que en aquel entonces se llamaban o les decían marucs. Buscar los marucs, traerlos al lugar donde estaban las telas y exprimirlos, matarlos prácticamente, y con lo que segregaban
las glándulas de esos caracolitos se teñía la tela. No era fácil conseguir los caracolitos. Había que conseguir muchos para teñir toda la tela. Era un proceso arduo, era difícil, era un proceso largo. Así que el trabajo largo y difícil también era remunerado de la misma manera. Así que Lidia era una mujer muy pudiente, era una comerciante con probablemente bastante dinero. Tan así que cuando ella se convierte y es bautizada, lo primero que hace es poner a disposición de la obra de Dios sus bienes. ¿Qué es lo que hace cuando se convierte y es bautizada? No invita, no le pide al equipo misionero hospedarse con ella. ¿Qué es lo que dice la palabra? Versículo 15. Ajá, y al final nos obligó. Yo me imagino a esa mujer diciéndole a Pablo, a Lucas, a Silas y a Timoteo, por favor quédense conmigo. Y ellos, no, hermana, ¿cómo vamos a hacer eso? Nos aprovecharíamos de su confianza, vea que ya hicimos una amistad genuina. No se preocupe, nosotros pagamos el hostal. No se preocupe, nosotros nos vamos a otro lado. No, ustedes se quedan conmigo. Ahora, si yo soy una creyente, si ustedes me han juzgado que yo soy fiel al Señor, se tienen que hospedar en mi casa. ¿Por qué era que ella los obligó? ¿Por qué les dijo, se tienen que quedar en mi casa? Porque ella entendió que ahora los bienes no eran suyos, sino de la obra de Dios. Y por eso los pone a disposición inmediatamente de la obra de Dios. Los obliga a hospedarse, y hospedarse en el siglo primero significaba darles cama, darles vestido, darles alimento y si fuera necesario darles trabajo con tal de que vivieran bien y plácidamente. Dios no estaba buscando el corazón de Lidia por ese resultado generoso. El resultado generoso fue una consecuencia natural de su convicción en Cristo. Ella se dio cuenta que podía ser un baluarte para la obra de Dios a pesar de ser una mujer modesta. Claro, Pablo y su equipo misionero, Pedro y su equipo misionero, ellos sí iban a morir como mártires por la obra de Dios. Pero mientras tanto, una mujer modesta como Lidia en Filipo podía sostener financieramente su ministerio. Un corazón dispuesto entiende que nosotros también somos parte de la obra del Señor y que también con nuestro trabajo, con nuestras finanzas, con nuestros bienes o con nuestros cuerpos podemos ser útiles y efectivos a la obra del Señor. ¿Y sabe qué es lo que pasa? El ejemplo que da Lidia con esa generosidad no se queda limitado a Lidia. Lucas registra este pasaje y el ejemplo de Lidia por las consecuencias que dieron lugar con su generosidad. Abramos la palabra del Señor en el libro de Filipenses, la carta que Pablo le escribe a la iglesia después fundada en Filipo. Filipenses capítulo 4. Vamos a leer a partir del versículo 10. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Pablo está en Roma, encarcelado, la gente de Filipo no tiene en realidad muchas dádivas que dar y están viviendo persecución además en este contexto. Y aún así reviven el cuidado que tienen de Pablo, de lo cual también estabas solícitos, pero os faltaba la oportunidad. A pesar de que su corazón estaba dispuesto como iglesia a ser generoso, no habían tenido la oportunidad de brindarle una ofrenda al ministerio misionero del apóstol Pablo. No lo digo porque tenga escasez, versículo 11, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Es decir, no tengo la necesidad porque
sé vivir humildemente y sé tener en abundancia en todo porque estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como padecer necesidad. 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué es lo que puede? Vivir en abundancia o vivir en necesidad. Sin embargo, bien insistes en participar conmigo en mi tribulación. ¿Cómo estaban participando? Con una ofrenda. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó en razón de dar y recibir, sino solo ustedes. Pues aún en Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Es decir, ellos velaban porque el ministerio estuviera bien. No es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunda en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El ejemplo de generosidad de Lidia se extendió a toda la iglesia. La iglesia de Filipo o los filipenses se caracterizan por ser la iglesia más generosa con el ministerio del apóstol Pablo. Aún viviendo ellos necesidad, tribulación y persecución, estaban preocupados porque el apóstol Pablo comiera bien aún estando en la cárcel. La generosidad de una mujer impactó la identidad de toda una iglesia. Tan así que Filipo es recordado hasta el día de hoy como un patrimonio de la humanidad y de hecho fue declarado así por la UNESCO. ¿Por qué? Porque en esta ciudad, en esta iglesia, por una persona como Lidia, inició la extensión del Evangelio de Cristo en toda Europa. Un corazón dispuesto en lo que necesita Dios para hacer su obra. Padre, te damos muchas gracias, porque tu palabra nos ilumina y nos guía a ser discípulos con corazones dispuestos. Te pedimos, Señor, que nuestro corazón siempre esté dispuesto a seguirte, a servirte, a amarte y obedecerte. Te pedimos que nuestro corazón siempre esté dispuesto a buscarte a pesar de cualquier problema, adversidad o limitación. Te pedimos que nuestro corazón siempre esté dispuesto, Señor, a obedecerte, a escuchar tu voz, a escuchar tu palabra, a estar atentos, aceptos, oyentes de esa palabra, y cuando la semilla sea sembrada en nuestros corazones, esa palabra dé mucho fruto, no al 30, no al 60, sino al 100 por uno. Que la semilla, por más pequeña, por una semillita de mostaza que haya sido sembrada en nuestro corazón, dé abundante fruto en nuestra vida y en la vida de las personas a nuestro alrededor. Te pedimos que nuestro corazón siempre esté dispuesto a ser generoso con tu obra, ya sea a través de los bienes que tú me has dado, de mis finanzas, de mi trabajo, de mi servicio, del fruto de mis manos o de cualquier cosa que yo pueda hacer, Señor. Yo quiero bendecir tu obra, quiero ser parte de la extensión de tu iglesia. Así que aquí está mi corazón dispuesto. Aquí están nuestros corazones dispuestos. Haz tu obra en medio de nosotros. Y que ese corazón dispuesto nos lleve, Señor, a la convicción, a la confianza, a la permanencia en que tú eres el Señor, tú eres el Hijo de Dios, tú eres la fuente de nuestra salvación y tú eres a quien nosotros seguimos y servimos hasta la eternidad. Bendito eres, Señor Jesús, te alabamos y te exaltamos por los siglos de los siglos. Amén.